Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de Hola a hoy. todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre un problema que muchos de nosotros podemos enfrentar, el zumbido del cojinete del buje. En este video, les compartiré algunos consejos prácticos sobre qué hacer si se encuentran con este inconveniente. Desde cómo identificar el problema hasta los pasos que pueden seguir para solucionarlo, quiero asegurarme de que tengan toda la información necesaria para manejar esta situación. Así que quédense conmigo y empecemos. En el proceso de funcionamiento a largo plazo de un turismo comienzan a producirse ruidos diversos que indican el desgaste de algún elemento del tren de rodaje. Los conductores con muchos años de experiencia a menudo determinan la pieza desgastada por el sonido, el diagnóstico de los maestros de las estaciones de servicio confirma estas suposiciones. Si a tiempo para reconocer que el cojinete del cubo zumba, será posible cambiar la pieza de repuesto sin consecuencias críticas. Sobre las causas del desgaste. La vida útil de los cojinetes de buje depende de muchos factores y se encuentra dentro de un amplio rango, de 50 a 150.000 kilómetros. Dependiendo de la marca del coche. Por regla general, las piezas de fábrica funcionan mucho más tiempo que las piezas sustituidas y sobreviven 80 a 150.000 kilómetros. El desgaste natural de los elementos comprados en una tienda de coches se produce después de 50 a 70.000 kilómetros, excluyendo las piezas originales. Las piezas instaladas en el eje trasero del coche duran más que las delanteras. El cojinete del cubo se desgasta y hace ruido por estas razones: grasa insuficiente en la jaula o grasa excesiva, que causa daños no menores, entrada de polvo, suciedad y humedad en el mecanismo debido a retenes de aceite y guardapolvos protectores de plástico dañados. Exposición de los rodillos a productos de desgaste como partículas metálicas y virutas, fuga de lubricante de mala calidad o inadecuado de la jaula debido al calor. Nota: si durante la sustitución se instaló un rodamiento defectuoso o un rodamiento falso, el ruido puede aparecer después de 5 a 20.000 kilómetros. Los procesos de desgaste de la pieza se aceleran considerablemente en condiciones de funcionamiento severas, conducción constante, con carga máxima en carreteras rotas. La mayor parte del kilometraje del coche se recorre a altas velocidades. Funcionamiento del coche en carreteras sin asfaltar, con fuertes heladas y calor. Problemas con los mecanismos de frenado, que están constantemente calientes y transfieren algo de calor a los cojinetes, aumentando su temperatura de funcionamiento. Los ángulos de caída de las ruedas delanteras no están ajustados. Las unidades de rodamientos cónicos suelen fallar al apretar la tuerca del cubo, que regula el juego térmico entre los rodillos y la jaula exterior. Aflojar la tuerca tiene un resultado similar: el mecanismo desarrolla holgura y los rodillos se rompen mucho más rápido. El zumbido de los rodamientos aparece antes de lo que debería, cuando el propietario del coche es demasiado aficionado al tuning. Pone discos y neumáticos de gran tamaño con un alcance decente. De hecho, el peso de las ruedas aumenta y el centro de gravedad cambia, las cargas se redistribuyen y la pieza hace ruido después de un par de decenas de miles de km. En estos casos, vale la pena pensar en instalar una versión reforzada del rodamiento. Diagnóstico de los rodamientos. Es importante detectar a tiempo los primeros síntomas de desgaste de los elementos. Esto le dará un pequeño margen de kilometraje antes de la sustitución. Determinar cómo zumba un rodamiento es bastante sencillo. Piensa en el sonido de un tren eléctrico o de metro acelerando y compárelo con el ruido del tren de rodaje del coche. Nota: no confunda el rumor de los mecanismos de cubo desgastados con el aullido de las unidades de transmisión, caja de cambios y reductor del eje trasero. Los sonidos son muy similares, pero la transmisión aúlla en determinados modos: bajo carga,
aceleración o viceversa, después de soltar el pedal del acelerador. El cojinete del buje es ruidoso todo el tiempo. En la primera fase de desgaste, el zumbido de los mecanismos de rodamiento aparece a una velocidad de 40 a 50 km por hora y aumenta durante la aceleración de la máquina. Más tarde, al zumbido se añaden crujidos y golpes que indican la destrucción parcial de la jaula y la caída de los rodillos. En la última fase la pieza se cae a pedazos, la rueda se atasca o gira cruzando la carretera, lo que es muy peligroso para los pasajeros y los peatones cercanos. ¿Cómo averiguar dónde se encuentra una rueda con un rodamiento que no funciona? En primer lugar, escucha atentamente si el sonido procede del eje delantero o del trasero. En caso de duda, compruebe si el ruido cambia en una curva cerrada. Una parte defectuosa del buje delantero hará más ruido. Una vez excluidas dos ruedas reparables, proceda a diagnosticar los cubos restantes. Levante alternativamente cada lado del coche con un gato, cuelgue las ruedas y trate de bombearlas manualmente a lo largo del eje de rotación en el plano vertical y horizontal. En la parte desgastada indicará un mayor juego, pequeño es bastante aceptable. Para descartar el tambaleo de las ruedas debido a la rotura de los pernos de bola, pida a un ayudante que pise el pedal del freno. En el momento de la comprobación, si el juego desaparece, el rodamiento es definitivamente el culpable. Haga girar rápidamente la rueda suspendida. Si se oye un ruido de golpeteo o la rotación requiere cierto esfuerzo, el problema está en la unidad de rodamiento. La jaula y los rodillos están desgastados, lo que provoca vibraciones que pueden sentirse tocando el cubo mientras la rueda gira. De oído es bastante difícil determinar cuál es el rodamiento finalmente desgastado, cuando dos piezas situadas en ejes diferentes fallan a la vez. El zumbido proviene de ambos lados, no es realista localizar la avería. Hay dos formas de aclarar la localización: colgar y comprobar todas las ruedas una a una o utilizar el ascensor de una estación de servicio. Un mecanismo de rodamiento defectuoso siempre se calienta más intensamente que los demás. Si oye un zumbido mientras conduce, deténgase y palpe los tapacubos y compare la temperatura. Lamentablemente, este método no es aplicable si hay tapacubos decorativos instalados. Mientras los retira, las piezas metálicas se enfriarán. ¿Qué hacer con un rodamiento que zumba? La primera pregunta que surge tras detectar una avería es si es posible seguir conduciendo. Diversas circunstancias obligan a los automovilistas a posponer las reparaciones: un viaje urgente, falta de tiempo libre para la sustitución y una banal falta de dinero. Algunos individuos esperan, avos, rusos y siguen haciendo funcionar la máquina hasta el último grado de desgaste. El fallo final del rodamiento de cualquiera de las ruedas delanteras es peligroso en primer lugar para los pasajeros del coche. Si la jaula se viene abajo, se producirá una enorme holgura en el buje, la rueda empezará a menearse y el coche perderá el control. Es difícil predecir cómo acabará cuando se circula a alta velocidad. La destrucción de la unidad de rodamiento trasero no es tan crítica, la avería simplemente inmovilizará el coche. Este tipo de averías suelen provocar el desprendimiento de la rueda delantera o trasera, volando aún más por inercia. Hay suficientes videos en internet que muestran por dónde rueda el coche arrancado, hacia el tráfico que se aproxima, los peatones, etc. Si sale ileso de un accidente, el propietario de la rueda puede causar daños y lesiones a los que le rodean. ¿Qué se debe hacer cuando el rodamiento zumba? Realice un diagnóstico por su cuenta sin demora. Averigüe exactamente en qué lado se encuentra la pieza problemática. Se recomienda encarecidamente sustituir inmediatamente el cojinete del buje delantero, que emite un ruido sordo característico. Si es necesario conducir hasta el taller después de detectar una avería, conduzca despacio y con cuidado. Deténgase periódicamente para comprobar el grado de calentamiento del buje y deje que se enfríe.
Un mecanismo trasero defectuoso tampoco debe demorarse. Dedique tiempo a sustituir la pieza y, si es necesario, busque fondos o aparque el coche hasta que se lleve a cabo la reparación. Se considera incorrecto preguntar cuánto se puede conducir con un cojinete de buje zumbando. Ningún mecánico de coches en su sano juicio dará una respuesta definitiva, porque esa conducción es como una lotería. La experiencia práctica demuestra que la mayoría de los conductores no quieren arriesgarse y llevan la situación al extremo, por lo que cambian la pieza que no funciona a tiempo. En conclusion, si el cojinete del buje zumba, es fundamental actuar rápidamente para evitar daños mayores en el sistema de suspensión de tu vehículo. Recuerda que lo primero es identificar la causa del problema, ya sea por desgaste, falta de lubricación o daño físico. Si no tienes experiencia en mecánica, lo más recomendable es acudir a un profesional que pueda realizar una revisión adecuada y, si es necesario, reemplazar el cojinete. Mantener tu vehículo en óptimas condiciones no solo garantiza tu seguridad, sino que también prolonga la vida útil de sus componentes. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.